Sala de Prensa, el programa periodístico que pone en contexto los temas más importantes de la región. Sala de Prensa, política y opinión. Actualidad. Sala de Prensa, por todas nuestras redes sociales, YouTube, Instagram, Facebook y nuestra página web, Sala de Prensa, con Oscar Fernando Cortés. Muy bien, a todos nuestros seguidores y televidentes de Sala de Prensa le damos la bienvenida a otro programa más en este fin de semana con un invitado muy especial. Hablo del senador Iván Marulanda, que nos acompaña en Sala de Prensa. El senador Iván Marulanda es economista, fue alcalde de Pereira, además fue senador de la República y sigue siendo actualmente con el Partido Verde senador de la República y nos acompaña en Sala de Prensa. Senador Iván Marulanda, es usted muy amable, gracias por atendernos, bienvenido y gracias por estar con todos nuestros oyentes y televidentes que hasta ahora nos ven. Oscar Fernando, un saludo muy especial para ti, para Sala de Prensa, para todas las personas que nos escuchan. Es un gusto tener este diálogo y estoy a tus órdenes. Senador, varias cosas. La primera, hablar un poco de lo que ha sido esta pandemia terrible para los colombianos, que ha sido el COVID-19. Usted como economista, y se denotan además considerables consecuencias con este tema que ha sido tan fuerte para los colombianos, pero se denotan consecuencias. Usted como economista, ¿cómo ve las consecuencias para Colombia después de una situación tan complicada como ha sido la de este COVID-19? Sí, Oscar Fernando, es terrible la situación porque primero pues es una pandemia que tiene arrodillada a toda la humanidad, es decir, aquí hay realmente un desafío a la especie humana brutal en todo el planeta. Ahora, hay estados y hay dirigencias políticas más preparados para situaciones de emergencia como esta. En el caso colombiano, nos llega este drama en condiciones de indefensión por dos motivos. Primero, porque tenemos un Estado que se debilitó a lo largo de las últimas décadas en manos de gobernantes que orientaron la economía colombiana desde la visión de tener un Estado pequeño y dejar en la iniciativa privada las dinámicas del desarrollo del país. Luego es un Estado que se fue achiquitando con el paso del tiempo, y cuando llega a una situación como esta, donde se necesita un Estado robusto que pueda salir a proteger las empresas, a proteger a las personas, a responder por un sistema de salud pública, por un sistema de educación pública, por un sistema de asistencia para las poblaciones pobres que quedan en indefensión y en condiciones de hambre y de desempleo. Cuando se necesita un Estado fuerte, pues nos encontramos con un Estado muy débil. Eso por un lado. Y por otro lado, con un gobierno que tiene la misma mentalidad de que no debe intervenir. Es un gobierno que se cruzó de brazos a ver este espectáculo brutal de una pandemia golpeando. Hay 9 millones de hogares en Colombia en estado de pobreza. Esos son 30 millones de personas. Y un gobierno cruzado de brazos, dejando que ocurra toda esa hambruna y toda esa situación de sufrimiento que tiró a la gente a la calle a enfrentarse a ese contagio, que nos tiene en esta situación de más de 30.000 muertos, de más de 1 millón de contagios y de unas empresas que se fueron colapsando, porque la estructura empresarial colombiana es muy débil, es una estructura empresarial de pequeñas, medianas, microempresas, micronegocios, que no resistieron esta recesión económica y esta situación de confinamiento y se quebraron, y entonces hay un desempleo brutal, una situación social brutal. Y un gobierno, repito, que no tiene la mentalidad de que tiene la responsabilidad de salir a atender a esas poblaciones indefensas, porque es su obligación
garantizar los derechos de las personas a una vida digna y al mismo tiempo garantizar que la economía no se arruine. Pero no lo entendieron así. ¿Cómo garantizarla? Es precisamente como la pregunta del millón. ¿Cómo garantizar precisamente que esa economía no caiga tanto como está cayendo? Porque es una situación bastante preocupante. Entre otras cosas, un estudio del BID hablaba hace poco sobre la proyección de los países de Sudamérica, que para el año entrante va a estar casi, se podría considerar casi de extrema pobreza debido a este COVID-19. Esto preocupa mucho no solamente por el tema, senador, de lo que ha generado no solamente en la industria, en la empresa, sino también en los hogares colombianos, en las familias, en las personas que perdieron su empleo, en las personas que perdieron su posibilidad de trabajo, en los estratos 1, 2, 3 y 4 y casi 5, en donde muchas personas también quedaron básicamente con los brazos cruzados. ¿Qué hay que hacer? El clamor principal del pueblo colombiano es preguntarle al Estado qué hacemos, hacia dónde vamos, hacia dónde nos dirigimos. Sí, la situación es muy dramática. Yo le agrego a esa información que tú traes lo siguiente. La CEPAL, que es la Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina, estima que en Colombia se han quebrado más de 140.000 empresas. Eso es una barbaridad. Altísimo. Y las últimas estudios que se han hecho y evaluaciones que se han hecho sobre la situación de pobreza hablan de que en Colombia ya estamos por los lados del 55% de la población en condiciones de pobreza. Sí. Se han perdido 5,5 millones de empleos. Es una situación brutal de desempleo y de postración económica. Estamos hablando de una caída del Producto Interno Bruto este año de más del 8%. Es efectivamente una situación muy difícil. Entonces, para esas situaciones no existe otra posibilidad que el Estado. El Estado es el único que tiene el músculo financiero para atender situaciones como esta. Nosotros dijimos desde el principio y presentamos una propuesta al gobierno y un proyecto de ley de una renta básica de emergencia que le entregara le iba a preguntar eso precisamente, senador, sobre el tema de la renta básica, que era, digamos, un tema muy importante para 34 millones de colombianos, que claramente no fue acogido. ¿De dónde cree usted que fue el problema? ¿Dónde considero que estuvo la falla en este proyecto? ¿O si considera que fue más un tema de gobierno? Es un tema de mentalidad, Oscar Fernando, porque nosotros le dijimos al gobierno, la estructura de la propuesta era completa y perfecta. Nosotros hablábamos de atender 9 millones de hogares, más de 30 millones de colombianas y colombianos, con un salario mínimo de 877,000 pesos por hogar, durante 3 meses y 2 meses más, medio salario mínimo por mes. Esto valía 3 puntos del Producto Interno Bruto, que se podían arbitrar o se podían conseguir a través de varios expedientes, de varias maneras. Uno, disminuyendo el gasto público en cuestiones innecesarias que se pueden postergar para años futuros, y de ahí salían más o menos 1 punto del Producto Interno Bruto. Juntando todos los programas asistenciales del gobierno, Familias en Acción, Ingreso Solidario, devolución del IVA, adulto mayor, en uno solo, incluyendo todos esos presupuestos allí, en ese programa de la renta básica, ahí había otro punto del Producto Interno Bruto. Y había, por supuesto, unas líneas de crédito abiertas, tanto en el Fondo Monetario Internacional, en el Banco Mundial, en el Banco Interamericano de Desarrollo, en la Corporación Andina de Fomento, que también podrían utilizarse para completar esos recursos. Adicionalmente, el gobierno hizo una emisión de deuda pública en bonos de deuda soberana en los mercados internacionales, que colocó en 2 días de 2.500 millones de dólares, que es 1 punto del Producto Interno Bruto. Es decir, había muchas maneras de llegar a esa bolsa para la renta básica y poder atender lo más importante que tenía el Estado y que tiene el Estado, que es que la gente no tenga hambre. Esa es la mayor responsabilidad del Estado, que la gente no tenga hambre, entregarle unas transferencias monetarias que no es un regalo, que no es una limosna, es un derecho consagrado en la Constitución, que se llama el derecho a la vida digna.
Ahora, ¿qué hizo el gobierno? Puso una renta que se llama ingreso solidario, que no son los 877.000 pesos por hogar que nosotros decíamos, sino 160.000 pesos por hogar. Eso da 1.600 pesos diarios por persona. Eso es una ridiculez, eso es una limosna, eso es una humillación. Pero además no eran 6 millones de hogares. Y que además, senador, no le ha llegado a la gente que realmente le debería llegar, ¿no? Y que no le está llegando. Pero además no le está llegando. Además son 2.8 millones de hogares o 3 millones de hogares y resulta que son 9 millones de hogares los que están demandando ese apoyo del Estado, que es simplemente una protección que el Estado le debe a los ciudadanos de acuerdo con el mandato constitucional. Es que estos funcionarios no saben y no recuerdan que son empleados del pueblo, son elegidos por la gente, pagados por el pueblo con los impuestos que todos pagamos, pero además que están allí en funciones de Estado, tanto en el gobierno como en el Congreso, para cumplir la Constitución. Y la Constitución lo que habla es: este Estado está constituido sobre las bases de la solidaridad y tiene como responsabilidad proteger los derechos de las personas, empezando por el derecho a la vida digna. Tema que usted conoce muy bien porque fue constitucionalista en el 91 y sabe perfectamente hacia dónde proyectar este tema, y más como economista. Pero la pregunta, saliéndonos un segundito del contexto, es: doctor Iván Marulanda, usted con este país como está, ¿por qué quiere ser presidente de Colombia? No, pues precisamente, Oscar Fernando, porque yo estoy en la vida pública para servirle a la gente. Y yo siento que hoy, yo no había pensado, a mí no se me ha ocurrido, no me ha pasado por la mente, pero viendo esta tragedia y viendo esta indiferencia de estos gobernantes y la indiferencia de la clase política, del Congreso, la gente, como si esto no fuera con eso, como aquí no estuviera pasando nada. Yo me siento indignación y estoy en esto precisamente porque es mi deber como hombre público, servirle a la gente. Senador, esa indiferencia o en un momento dado también podríamos pensar que es negocio, el de muchos políticos. Los políticos en su gran mayoría, la verdad, están ahí por negocio. Ajá. Pero entonces hay que sumar las dos cosas: es negocio y es indiferencia. Es que no entienden la función pública, no entienden que estamos aquí, somos empleados de la gente y nosotros estamos aquí para servirle a la gente, para ver cómo le resolvemos los problemas. Y los problemas de la gente son hambre, es decir, no hay ingresos, no hay empleo, no hay ingresos, y salud. Y además, pues agregarle eso a los jóvenes que no tienen colegio. Yo le escuchaba al senador Bolívar decir algo que me llamó muchísimo la atención, senador, y es cuando decía en un momento dado que mucha gente tenía el tema como negocio, como tal, pero que él no imaginaba que los negocios fueran de frente, y que los negocios realmente son de frente sobre el escritorio en el Congreso. ¿Eso es cierto? Son de frente. Eso es una mesa de negocios. Cada ley que se tramita en el Congreso es un negocio para esos tipos. ¿Por qué? Pues porque siempre hay dos sectores interesados en una ley: el gobierno y algún privado. Y entonces ellos cobran por punta y punta. Al gobierno le dicen: ¿quiere el voto mío? ¿Cuántos puestos me da? ¿Cuántos contratos me da? Y así negocian el voto. O con privados. Pues es que el año pasado vimos, en diciembre del año pasado, aprobar una ley tributaria a la que yo me opuse con todo, en una ley tributaria que le regalaron a los sectores más ricos del país, a las poblaciones con mayor riqueza en el país, 10 billones de pesos en beneficios tributarios, sin ninguna vergüenza, así a la luz del día, sin darles pena, sin pestañear, simplemente en una rueda de negocios. ¿Cómo regala usted 10 billones de pesos anuales, que es 1% del Producto Interno Bruto, a personas que no necesitan, a corporaciones que no lo necesitan, sino es recibiendo a cambio beneficios personales? Adicional a eso, senador, ¿nos preparamos para una reforma tributaria en el 2021? Sí, pero que no, la que nosotros presentamos no afecta sino al 1% de los contribuyentes, no afecta para nada a las clases medias ni a las pequeñas y medianas empresas, solamente al 1% de los contribuyentes, que son contribuyentes de muy altos ingresos, que no están contribuyendo lo que tienen que contribuir en una sociedad solidaria. Es que aquí, de acuerdo con la propia Constitución, los impuestos tienen que ser progresivos, es decir, el que más gana, más paga. Eso no pasa en Colombia. Deben ser equitativos, es decir, que los que ganan igual, paguen igual,
tampoco pasa lo mismo. Y que sean eficientes, es decir, que los recaude efectivamente el Estado. Eso está lleno de trampas y de fisuras por donde se va la evasión tributaria. Entonces estamos presentando un proyecto que cambie esa estructura tan injusta de los impuestos para que los que ganan más paguen y podamos sostener esta sociedad. Yo les decía esta semana en la Comisión Tercera del Senado, en los Estados Unidos, Oscar Fernando, entre 1932 y 1980, es decir, 50 años, se pagaron impuestos con una tarifa marginal en los impuestos, en las escalas superiores de ingresos, del 81% de la renta en impuestos. 50 años, que fue la explicación para que ese país tuviera en esos 50 años el desarrollo gigantesco que tuvo, porque era un país, primero, que cobraba unos impuestos de acuerdo con la riqueza de las personas, y segundo, que esas personas entendían que tenían un deber solidario con ese país y pagaban esos impuestos para que el país se pudiera desarrollar. Aquí no, aquí esos sectores de más altos ingresos no pagan impuestos, y los del gobierno que están ahí y los de las mayorías del Congreso que están ahí, porque esas grandes corporaciones les pagan sus campañas, pues no les cobran impuestos, sino que todos los días les dan más privilegios y les dan más facilidades y más beneficios tributarios. Usted estuvo como candidato a la presidencia del Congreso, finalmente, del Senado. Finalmente lo logró el senador Arturo Char. ¿Cómo ha visto usted la gestión de Arturo Char al frente de la presidencia del Senado de la República? Pues mira, Oscar Fernando, Arturo Char pertenece a esa maquinaria política y a ese régimen que gobierna este país a su manera, que es un régimen antidemocrático y que le está cerrando los espacios al debate democrático y a las libertades y a la confrontación en las ideas y en la razón. Simplemente ni te dan la palabra. En estos días cometieron el atropello de levantar una sesión de moción de censura al ministro de Defensa, sí, arbitrariamente. Sin haber empezado, ¿no? Contra la Constitución, claro. Y entonces, fíjate, es una gente simplemente arbitraria que no conoce sus responsabilidades democráticas y que no respetan la Constitución, no se paran en pelos para cerrarle a la sociedad y a las fuerzas sociales y políticas para cancelarles sus derechos y cancelar su derecho a participar en la construcción de esta nación. Uno no entiende si el partido al cual pertenece el presidente del Senado, Arturo Char, que es Cambio Radical, que ni siquiera está allá ni está acá, es que le está haciendo cierto campo de favorabilidad a su jefe político para la campaña presidencial próxima. Ellos todo lo hacen con esos cálculos, ¿no es cierto? Yo pues no conozco las intimidades de este momento de ese partido, que lo veo muy débil, pero sí, allá no dan puntadas sin dedal. Todo lo que hacen es, no solamente para mantener el poder, para cerrarle el camino a cualquier cambio en este país y, por supuesto, para poner hacia adelante sus sustitutos o continuar con el poder, mejor dicho. Ellos no hacen nada que no tenga que ver con mantener este país en el puño y cerrar todos los espacios democráticos en Colombia. Es también algo parecido a lo que le pasó al partido de la U esta semana con la renuncia de Roy Barreras y Armando Benedetti, que entre otras cosas, senador Marulanda, le dejan a uno unas dudas, y es ¿cuál es el tema realmente que se ejerce en el Senado de la República en el tema de bancadas o en el tema de partidos? La Corte Suprema de Justicia habla de que las curules son de los partidos y no de las personas. Los senadores dicen que los votos son de ellos y no de los partidos. Hay un vacío jurídico en este tema y realmente, ¿quién tiene la razón? ¿Los partidos o ustedes como senadores, que son los que han obtenido los votos en las urnas? Bueno, primero que todo, aquí partidos políticos prácticamente no hay. Yo pienso que el Partido Verde es lo más parecido a un partido político. De resto, están totalmente fragmentados, en vía de disolución varios de ellos, o simplemente
digamos, sin ninguna disciplina de partido. Hay un vacío jurídico enorme. Aquí hay que hacer una reforma política que aclare las cosas. De hecho, el sistema de las listas abiertas o del voto nominal le quita a los partidos realmente su poder sobre los elegidos, porque cada persona tiene que conseguir sus votos, tiene que financiar su campaña, hacer su propio programa. Digamos, en una lista de 100 candidatos al Senado, cada persona de esas es un programa, es una financiación, es un partido. Sí. Y entonces el que sale elegido dice, esos votos los conseguí yo, eso no me lo consiguió el partido, esos son míos. Sí. Y van y se comportan de esa manera, y entonces allá no hay bancadas, allá no hay realmente disciplina de partido. Exacto, y nadie puede exigirle a esas personas nada distinto, porque ellos dicen, son mis votos, yo los conseguí. Pero entonces hay una contradicción o un choque con la Corte Suprema de Justicia cuando habla claramente de que las curules son de los partidos. Volvemos, es un vacío jurídico. Claro, claro que sí. Es un vacío jurídico que surge precisamente de esa modalidad de las listas abiertas o de las listas con voto nominal. Yo creo que mientras exista ese sistema, la Corte puede decir lo que quiera y los partidos no van a respetar eso, ni van a reclamar tampoco su derecho porque saben que esos votos le pertenecen a esas personas que los consiguieron, y que si esas personas se van, pues se van con sus votos, y quedan los partidos muy debilitados. Pero, exacto, y además quebrantan la ley de bancadas. Sí, es que ya no hay reuniones de bancadas prácticamente, ni hay decisiones de bancadas. Cada uno vota como le parece. En el caso nuestro, nosotros nos ponemos de acuerdo y conversamos y demás, pero la verdad, la norma general es que cada uno vota de acuerdo con sus intereses o con su conciencia. O sea, en el caso con mi conciencia. La ley de bancadas está, además que me parece más ecuánime eso que la ley de bancadas, pero eso quiere decir que la ley de bancadas está en vía de extinción, por el bien de la democracia además y por el bien del país. En absoluto, está en vía de extinción. No existe, eso no tiene ninguna vigencia. No hay bancadas, realmente no hay bancadas. Es decir, los comportamientos de bancada son muy pocos en la rutina del Congreso. Lo que hay es votos individuales. Ya regresa Sala de Prensa. Una nueva propuesta de hamburguesas. Entra golpeando duro a la ciudad bonita. Somos la Revancha Burger. ¿Podrá resistir a nuestros golpes? Jab Burger, Hook Burger, Clinch Burger, Knockout Burger, Revancha Style y nuestros deliciosos perros. Déjanos deleitarte con un golpe de sabor. Somos la Revancha Burger. Solo domicilios al 305-359-8916. Periódico Hoy es Viernes. Gracias a nuestros lectores por aceptarnos como el primer medio de información y entretenimiento. Periódico Hoy es Viernes. 5 años manteniéndote al día con las noticias. Alberto, 42 años, dueño de un Fruber, madruga a la plaza de mercado, se pone tapabocas, pero no se lava las manos con frecuencia. Todo lo paga en efectivo. Toca las frutas, las verduras. Alberto no lo sabe, pero llevó el virus al barrio. Y Sonia, que compra en el Fruber, lo llevó a su casa. Así como Carlos y Miguel. Más de 90 familias están contagiadas. Alberto, ¿por qué no te lavas las manos con frecuencia? Su excusa, ya me lavé las manos esta mañana. Tus excusas ponen en riesgo tu vida y la de muchas personas. Aprendamos a convivir para poder vivir. Regresamos con Sala de Prensa. Senador, voy a viajar a la historia y me voy a ir a los 80s. Usted fue una de las personas más allegadas al nuevo liberalismo, a Luis Carlos Galán, junto a Rodrigo Lara, junto a Villamizar, junto a la familia Pachón, tanta gente que hizo el mismo Vargas Lleras y tanta gente que Patricio
Samper y tantas personas que hicieron parte del nuevo liberalismo, que hicimos parte del nuevo liberalismo, porque esas juventudes nuestras del nuevo liberalismo no solamente fueron soñadoras, sino fueron tal vez únicas para nosotros de esa época, los jóvenes de 18, 17, 19 años universitarios en esa época y seguidores acérrimos del doctor Luis Carlos Galán. ¿Cómo fue esa experiencia de vivir al lado de Luis Carlos Galán, un hombre como un hombre extraordinario, una persona que luchó tanto especialmente por el tema de las drogas y que fueron precisamente eso, los narcotraficantes los que cegaron su vida, no solamente la de él, sino también la de Rodrigo Lara y tantas personas en Colombia? ¿Cómo Sí, volvemos a esa época de soñadora tal vez de los 80s con el nuevo liberalismo? claro, Oscar Fernando. Primero que todo, a Luis Carlos, a Rodrigo y a tanta gente la mató el narcotráfico, sí, pero aliados con políticos. Sí, claro, sí. Es decir, era una alianza política Política, ajá. de la que hacían parte el narcotráfico como, digamos, como el frente sicarial de esa época y de esa alianza política. Sí. Pues mira, yo fui muy cercano a Luis Carlos Galán. Hicimos juntos toda la jornada del nuevo liberalismo. Teníamos la misma edad, él me llevaba 2 años. Rodrigo Lara y yo teníamos la misma edad. Y construimos ese proyecto político, como dices tú, con un enorme amor, con una enorme ilusión y con un gran idealismo, soñando en un país democrático, en un país moderno, en un país justo, en un país pacífico, en un país integrado a las dinámicas internacionales, humanistas. En fin, era un sueño Sí. democrático. Y Luis Carlos Galán, una persona excepcional. Yo no conozco en mi vida pública y no creo que lo vaya a conocer, y yo creo que el país tampoco, a nadie más interesante, más emocionante como ser humano y más completo como inteligencia, como hombre de Estado y como hombre público, con una integridad y una transparencia como la de Luis Carlos Galán. Allá me traslado para decir con una enorme tristeza: el país perdió la mejor oportunidad. Estuvimos en la puerta del poder, precisamente allí, cuando vieron que no nos podían detener de otra manera, simplemente nos barrieron a bala y destruyeron un sueño y un porvenir para Colombia, pues en los mejores valores espirituales y sociales. Es muy terrible. Estamos viviendo algo parecido, sin protagonistas tan importantes como Galán, como Lara, pero estamos viviendo la misma violencia política y la misma violencia política aliada al narcotráfico y aliada a la corrupción. Yo estoy viviendo lo mismo. Yo les decía ayer, precisamente en una sesión de la Comisión Tercera del Senado, a los senadores, después de que nos informamos de la noticia del atentado al senador Feliciano Valencia, les dije, esta situación de hoy es muy parecida a la situación de la década de los 80 y particularmente de ese periodo 86-90 en que estuve en el Senado con Luis Carlos Galán. Asesinaron, Oscar Fernando, 5 senadores, entre ellos a Luis Carlos. Y 3 candidatos a la presidencia, ¿no? Fueron 3 candidatos a la presidencia en ese 89-90, como lo fue obviamente el doctor Luis Carlos Galán, como lo fue también este señor del M19, que se me olvida el nombre ahorita, Carlos Pizarro, y como lo fue también el de Venga esa mano país, recuerdo yo que se llamaba Bernardo Jaramillo de la UPS. Fueron 3 candidatos a la presidencia, 5 senadores y un mundo de gente que cayó en esta guerra contra el narcotráfico. Y usted acaba de nombrar precisamente a Feliciano Valencia, senador, y usted junto con él han presentado, a propósito de todos estos temas, y quería traer a la retrospectiva del nuevo liberalismo y de Luis Carlos Galán, porque precisamente son víctimas del narcotráfico. Hoy ustedes con Feliciano presentan un tema o un proyecto sobre producción y comercialización de la hoja de coca, y de esta manera arrebatarle, digamos, a las mafias del gobierno este tema. ¿Por qué no ustedes, finalmente el Estado, el gobierno, se dio cuenta que lo mejor que se puede hacer es legalizar para combatir más certeramente el tema del narcotráfico? Tal vez por eso pudo venir el atentado al señor Feliciano Valencia. Es decir, ¿hacia dónde va con este proyecto? ¿Cuál es el objetivo y cómo va adelantado? Sí, Oscar Fernando, es
una nueva visión de la misma lucha contra el narcotráfico. Sí. Yo viví toda esa tragedia que tú acabas de describir. Yo fui víctima de un atentado también del narcotráfico en esa época, porque además yo vivía aquí en Medellín, era presidente del Consejo de Medellín por el nuevo liberalismo, en donde estábamos dando la batalla contra el cartel de Medellín, que era el grupo terrorista más potente que había en el planeta en esa época. Pues tumbaron un avión con pasajeros, hágame el favor, y mataron a tanta gente, políticos, periodistas, policías, magistrados, policías, soldados, de todo. Hicieron el asalto al Palacio de Justicia, pues que es, digamos, lo máximo holocausto que se pueda soñar con el M-19, en alianza con el M-19. Pues en fin. ¿Esa alianza sí existió? Sí, claro, ¿sí? Claro. No, pues de eso no hay ninguna duda. Ajá. Y entonces, bueno, estábamos diciendo, Oscar Fernando, esa guerra la perdimos. Yo he estado estudiando ese fenómeno desde esa época diciendo, bueno, ¿esto qué es? ¿Cómo es que nosotros nos asesinan aquí en este estado de indefensión y dizque en esta guerra contra el narcotráfico, y quién nos cuida a nosotros? Nos dictan una jurisprudencia, o mejor dicho, unas leyes internacionales que dicen, bueno, esto es así, y aquí quién nos cuida. Este país desangrándose, este país en la corrupción total, perdiendo la soberanía sobre los territorios. Los territorios en Colombia están en manos de los narcotraficantes, el Pacífico, la Amazonia, el Catatumbo, la Orinoquia, el Bajo Cauca, el Urabá, en manos de narcotraficantes. Estamos perdiendo el país. Corrompida la política, corrompida el Estado, alcaldes, gobernadores, concejales, diputados, senadores, representantes, presidentes elegidos por el narcotráfico. Es decir, se nos acabó el país y nosotros en la lucha contra el narcotráfico. Ahora, en la guerra contra el narcotráfico. Entonces, la respuesta concreta es, el actual régimen no le interesa cambiar esa guerra contra el narcotráfico. Con eso se hacen elegir. Cada 4 años salen con el cuento, entonces nosotros vamos a acabar con el narcotráfico. Llevamos 40 años con esa política y ahí están 200.000 hectáreas de hoja de coca y vendemos el 90% de la cocaína que se consume en el mundo, se produce en Colombia. Y llevamos en esta guerra poniendo todos los muertos, la mejor de nuestra gente, y seguimos en esa guerra perdida, derrotados. No, eso es una infamia, eso es una agresión contra la inteligencia. Entonces lo que hemos dicho, peleemos de otra manera. Y presentamos el proyecto de ley. Yo invité al senador Feliciano Valencia a que lo firmara y lo presentáramos entre los dos. Yo estuve 2 años preparando el borrador. Él con sus comunidades indígenas le incluyeron unos ingredientes muy interesantes de tipo cultural y demás. Uh-huh. Y presentamos el proyecto, que consiste en ¿qué? En que el Estado compra la hoja de coca a 200.000 familias campesinas que están produciendo hoja de coca porque no tienen otra cosa de qué vivir. Se las compra al precio de mercado. Ese gasto de cuánto vale esa cosecha de hoja de coca son 2.6 billones de pesos al año. ¿Sabes cuánto nos vale la erradicación de cultivos que no erradicamos nada? Porque ahí están los cultivos. Vale 4 billones de pesos. Sí, vale mucho más esa famosa guerra contra el narcotráfico, que no es ninguna guerra, porque ahí están dominando este país desde la política y desde los territorios y matando a la gente. Cuesta más esa guerra que lo que cuesta comprar la hoja de coca, quitarles la materia prima a los narcotraficantes y quitarle a su vez los consumidores colombianos de cocaína a los narcotraficantes. Que no tenga la gente que consume cocaína un hecho que es legal, que está reconocido como un hecho constitucional por la Corte Constitucional, que dice las personas tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad y tienen derecho a su dosis personal. No hay dónde conseguirla y terminan en contacto con las organizaciones criminales. Pero ¿quién podría ser eventualmente el principal enemigo de esta legalización? ¿Lo vimos en Estados Unidos también? No, los Estados Unidos ni siquiera se han pronunciado al respecto de esa ley por una razón muy sencilla, porque ellos en más de 15 estados ya legalizaron la marihuana, que es una sustancia psicoactiva como esta y que está cubierta por la misma legalidad internacional
que nos está obligando a nosotros a meternos en esta guerra sangrienta y destructiva. Entonces ellos, sin preguntarle a nadie, sin pedirle permiso a nadie, ahí van legalizando la producción, la distribución y el consumo de marihuana, repito, en 15 estados o más. Lo mismo lo hizo Canadá, lo mismo lo hizo Uruguay, lo mismo lo hizo Portugal. O sea, ¿con qué autoridad moral nos están diciendo, nos pueden decir ahora que nosotros busquemos una salida a esta tragedia en la que estamos metidos, si ellos están allá por su propia cuenta resolviendo sus problemas, los mismos problemas o parecidos, a su arbitrio y sin contar con la comunidad internacional y sin contar con la vigencia de esa legislación internacional, que entre otras cosas es una legislación hecha en el marco de la Carta de los Derechos Humanos, de la Carta Universal de los Derechos Humanos, y nosotros estamos diciendo, esta ley no está en consonancia con los tratados y con los convenios que se derivan en Naciones Unidas de la Carta de Derechos Humanos con las que se hizo esta guerra contra las drogas, sino que se remite directamente a la Constitución de la Comunidad Internacional y de las Naciones Unidas, que es la Carta Universal de Derechos Humanos, para decir, con esta ley estamos garantizando no solamente el libre desarrollo de la personalidad, sino el derecho a la libertad, el derecho a la democracia, el derecho a la vida, el derecho a la soberanía, porque es que todo eso lo estamos perdiendo en esa guerra. Y entonces se trata de una ley que rescate esos derechos y que le dé al Estado la responsabilidad de controlar esa industria y esa producción de hoja de coca, y además integrar a más de 200 familias campesinas a la institucionalidad, a la democracia, a la legalidad, que hoy son perseguidas por las selvas con glifosatos y con erradicaciones y con a sangre y fuego, y que están permanentemente tumbando montes nuevos y destruyendo los ecosistemas para seguir sembrando coca por esa persecución. Es entonces la manera de estabilizar esas familias, de legalizarlas y de conectarlas con la legalidad para que sea una relación de gentes colombianas de pleno derecho y no campesinos parias que están siendo perseguidos por la selva, por la justicia en una guerra infame que no vamos a ganar nunca. Senador, ¿posibilidades de que el proyecto sea ley? No, en este momento no. Ninguna. Aunque me dicen que en la Comisión Primera tenemos mayoría, pero no, en este momento no, porque ellos viven de esa guerra y ellos hacen las elecciones con esa guerra. Pero con seguridad, en las próximas elecciones, en vista de que esto ha abierto el debate y la información, la gente le va a preguntar a los candidatos a la presidencia y al Senado y a la Cámara, bueno, señores y señoras, ¿y ustedes qué piensan de esto? Y seguramente va a ser parte de la decisión de la ciudadanía lo que representa este paso hacia un nuevo horizonte de manejo de este problema que nos quite de encima esta tragedia de un narcotráfico que nos está tragando y que está acabando con este país. Ya regresa Sala de Prensa. Una nueva propuesta de hamburguesas. Entra golpeando duro a la ciudad bonita. Somos la Revancha Burger. ¿Podrá resistir a nuestros golpes? Jab Burger, Hook Burger, Clinch Burger, Knockout Burger, Revancha Style y nuestros deliciosos perros. Déjanos deleitarte con un golpe de sabor. Somos la Revancha Burger. Solo domicilios al 305-359-8916. Periódico Hoy es Viernes. Gracias a nuestros lectores por aceptarnos como el primer medio de información y entretenimiento. Periódico Hoy es Viernes. 5 años manteniéndote al día con las noticias. Ana, 45 años, modista, en una empresa textil, positivo para COVID, pero aún no lo sabe. Usa tapabocas debajo de la nariz. Ana estornuda sobre la cafetera y contagia a su jefe y a Pablo, Marina, Rosa, Luis y a 300 empleados más. La empresa cierra y todos quedan sin trabajo. Ana, ¿por qué no te pones bien el tapabocas? Su excusa le aprieta las orejas. Tus excusas ponen en riesgo tu vida y la de muchas personas. Aprendamos a convivir para poder vivir. El futuro es de todos. Gobierno de Colombia.
Regresamos con Sala de Prensa. Estamos presentando Sala de Prensa con el senador Iván Marulanda del Partido Verde, hablando de temas tan interesantes como este proyecto de ley que acabamos de tocar, pero como el tiempo es nuestro enemigo, senador, vamos a hacerlas en estas 3 últimas preguntas, 3 temas muy puntuales. El primero, usted ya nos ha contado que va a ser candidato a la presidencia de la República de Colombia, que va a hacerlo por el Partido Verde, ¿no lo ha definido aún? Sí, yo soy verde, yo soy del Partido Verde. Lo que no está definido todavía es cómo vamos a elegir el candidato verde o la candidata verde a la presidencia. Yo me he inscrito como precandidato para estar dentro de unas reglas de juego que están por dictarse y poder competir para buscar esa candidatura en nombre del Partido Verde. Esa es mi idea y en eso estoy. Pero como precandidato, pero también mucho se ha escuchado acerca del tema de la separación del partido de Sergio Fajardo. ¿Esto está puesto o también podría ser un precandidato que estaría siendo hablado por el Partido Verde para las próximas elecciones? A ver, yo pertenezco al Partido Verde. Sergio Fajardo no. Sergio Fajardo no pertenece al Partido Verde. Yo no podría apoyar a Sergio Fajardo, que está corriendo por su propio movimiento que se llama Compromiso Ciudadano, porque incurriría en lo que se llama doble militancia. Él está allá por su lado buscando su candidatura, va seguramente a obtener firmas para poder inscribirse, porque el Compromiso Ciudadano no tiene personería jurídica. Esa es, digamos, una opción que tiene el país, muy interesante y muy importante, pero yo estoy dentro del Partido Verde y yo estoy buscando mi nominación por el Partido Alianza Verde, que es un partido que tiene personalidad jurídica y que tiene, por supuesto, pues una gran influencia en la vida colombiana y toda la obligación moral y ética de presentar su propia candidatura. Y usted también esta semana no quiso o no aceptó un posible alianza con Petro, con Gustavo Petro en su momento dado. ¿Eso lo han contemplado? Definitivamente no quieren hacer ningún tipo de consulta con ningún otro candidato. ¿Ustedes van a salir con su único candidato en el partido? ¿O existe esa posibilidad de que de pronto se hiciera este tipo de cosas, una consulta para que de pronto candidatos como Gustavo Petro y su movimiento, o en el caso de Rodolfo Hernández, exalcalde de Bucaramanga, el mismo Sergio Fajardo y otras personas más que están, digamos, haciendo o aspirando a hacer o a llegar a la Casa de Nariño, hicieran una consulta para sacar un candidato y unirse en todos? Yo lo que he dicho, Oscar Fernando, es lo siguiente. Aquí hay unos sectores políticos que queremos que haya un cambio en el régimen, es decir, que salga este régimen que tenemos, que nos tiene a todos cansados. Y que no llegue otro. Y que no llegue otro del régimen, ¿cierto? Ajá. Sino que podamos elegir entre este sector, digamos, de la oposición o alternativo, uno que gane la presidencia o una que gane la presidencia. Ahora, ese espectro, ese sector alternativo no es homogéneo. Ahí hay distintos matices. Sí. Yo lo que he dicho es que los sectores que no están involucrados en la polarización, en la guerra esta que hay entre derecha e izquierda, ese sector, que es un sector de centro-izquierda, haga su propio proceso. ¿Cómo ese proceso? Que nos presentemos a las elecciones de marzo, que son elecciones de Congreso, a una consulta entre esos sectores, que son ¿quiénes? Humberto de la Calle, Sergio Fajardo, Juan Manuel Galán, Jorge Enrique Robledo, seguramente Juan Fernando Cristo, no sé. El ingeniero Rodolfo. ¿Ah? Al ingeniero Rodolfo Hernández. Es posible también que estemos en una consulta en marzo y que de ahí salga uno a primera vuelta, a donde seguramente va a llegar también Petro. Ahí competimos con Petro. Y el que gane de los dos, que pase a segunda vuelta, pues tiene el apoyo de todos. Pero no ir desde ya, todos juntos con Petro y con sectores de extrema izquierda. ¿Por qué? Porque entonces quedamos matriculados en la polarización. Es que nosotros queremos esa polarización. Es que, senador, usted acaba de hacer una interpretación muy interesante de lo que está pensando la gran mayoría, o de lo que estamos pensando, y me incluyo la gran mayoría de colombianos, en la cual ya la gente en Colombia, y me va a disculpar nuestros televidentes si usted el término, estamos mamados de tanta polarización en la cual la derecha ataca a la izquierda ataca a la derecha, pero realmente hemos perdido el rumbo de país.
y lo que necesita Colombia en este momento es sencillamente, yo lo llamo así, ¿no? Un pacificador que llegue a tranquilizar las aguas para que este tema tan polarizante, que no deja progresar, que no deja opinar y que ha tenido en el ostracismo a los colombianos durante los últimos 8 o 9 años, pues entonces tenga otra visión política diferente, más tranquila, más pacificada, que permita actuar y pensar de otra manera y no nos polaricen tanto, porque es que lamentablemente aquí no podemos decir blanco porque soy negro o negro porque soy blanco, y resulta que en una democracia tenemos que hablar de lo que pensamos todos y unificar pensamientos para lograr cosas mucho mejor o edificar cosas mejores. Bravo, Oscar Fernando. Nosotros no queremos más peleas, más odios, más rabias, más insultos, más agresiones. Eso termina en unas violencias brutales que no le sirven a nadie. Nosotros queremos pensar en Colombia, en los colombianos, pensar en el futuro, no en el pasado. Queremos unir esfuerzos, unir voluntades, interpretar a todo el pueblo colombiano y poder construir un futuro y un porvenir para los que vienen. Y no más peleas, no más insultos, no más venganza, porque con esa pelea y con esa venganza nos tienen de periodo en periodo montados ahí unos guerreros y montada en Colombia una violencia que no nos permite pensar en el bien de todos los colombianos y de todas las colombianas. Exactamente lo que has dicho es lo que interpreta mi punto de vista. No quiero meterme en esa polarización. Yo quiero pensar en el futuro y quiero construir con todos los colombianos un porvenir. Y eso pasa porque no olvidemos para siempre y cerremos los espacios para esa polarización. No, esa polarización es un expediente que no queremos seguir cultivando en Colombia y al que yo le doy la espalda radicalmente. No quiero eso. Y que le ha hecho un daño total a esta nación. Senador Valorando, dos cositas muy rápidas porque se me acaba el tiempo. La primera, se ha propuesto el tema de acabar la JEP por parte del Centro Democrático. ¿Usted está de acuerdo con que la Justicia Especial para la Paz se acabe? No, para nada. Aquí hay un acuerdo de paz que está refrendado en la Constitución, en la ley, en la voluntad del pueblo colombiano que quiere la paz. Ahí esa institución de la Jurisdicción Especial para la Paz es central en la construcción de esa paz y en el desarrollo de ese acuerdo de paz. Yo, además, fui ponente en contra de las objeciones del presidente de la República a la JEP, a la ley estatutaria, que él trataba de derrumbar la JEP con unas objeciones que al principio presentó a la ley estatutaria. Yo fui ponente en la plenaria del Senado diciendo el presidente no tiene razón, hay que proteger la JEP, y sigo en esa línea, hay que proteger el acuerdo de paz y proteger a la Jurisdicción Especial para la Paz, porque sin verdad, sin justicia, sin reparación y sin acuerdos y compromisos de no repetición no hay paz. Y que no se diga la verdad, finalmente, senador. Usted, la verdad, finalmente, como usted lo hablamos hace un rato, cuando hablábamos del neoliberalismo y de la pérdida de Luis Carlos Galán, que fue un padre para los que, un padre político, con todo el buen sentido de la palabra, un hombre que propuso, pero fue un mártir de la política de este país. Lo mismo le pasó a Álvaro Gómez Hurtado. Y cuando hablamos de la JEP, hablamos de la verdad que dijo las FARC hace poco tiempo, reconociendo el asesinato de este líder político conservador en el año 95. ¿Usted les cree a las FARC que fueron ellos los que ejecutaron este crimen? Yo lo que he dicho es, yo no sé, pero esa es una tarea de la justicia. Y precisamente ellos le dijeron a la justicia, vamos a ir a contar qué es nuestra verdad. La justicia es la que nos tiene que decir qué es verdad y qué es mentira. Pero donde todos los colombianos empecemos a opinar sin información, ¿yo qué voy a saber, Oscar Fernando? ¿Qué vamos a saber nosotros? Pero esa es la función de la Jurisdicción Especial para la Paz. Decirle a esos señores, bueno, a ver, vengan a ver y demuestren que esa verdad está afincada en los hechos y que la Justicia Especial yo no tengo cómo preguntarle a esos señores, ni tengo cómo llamarlos a que me den declaración ni a que me presenten pruebas. Es la justicia, y en este caso la JEP, la que puede hacer eso, y es la que lo va a hacer y la que lo tiene que hacer y la que nos dirá a nosotros si eso es verdad o no. Yo respeto la justicia, es que aquí ha habido un problema con el tema de la justicia. Desde el asesinato de Gaitán para acá venimos en manos de conjeturas, ¿no? Que Perano dijo que fue esto y el otro dijo que fue esto, y ahí hay un montón de hipótesis y terminamos pasando las décadas y pasando las generaciones sin saber qué fue lo que pasó. No, ese es el papel de la justicia y hay que creer lo que la justicia finalmente nos diga. La JEP nos tiene que decir si lo que dicen esos señores es verdad o no, y yo le voy a creer a la JEP.
Si la gente dice que son culpables y que sí, fue la FARC la que efectivamente llevaron a cabo el asesinato, y como lo reconoció el senador Julián Gallo, que fue él el ejecutor en ese momento en la ciudad de Bogotá, porque era el comandante del bloque en esta ciudad, ¿usted considera que ellos deben renunciar? Si fueron los culpables, ¿deben irse del Senado de la República? Igualmente es la JEP la que nos tiene que decir si esos señores pueden quedarse ahí en el Senado o no. No, no, moralmente, senador. Desde el punto de vista moral, desde el punto de vista político, desde el punto de vista, ustedes como Congreso, como congresistas, no se trata de que en un momento dado se hablara de que porque ellos obtuvieron por el acuerdo de paz su curul en el Congreso, que pues, fue un acuerdo y fue el tema de la paz y se le reconoce como tal. Pero si fue, por ejemplo, en este caso, Julián Gallo, la persona que se le comprueba a través de la JEP, que fue él quien ejecutó el asesinato de Álvaro Gómez, él debe seguir en el Congreso. ¿Ustedes lo aceptarían en el Congreso como senador después de reconocer el asesinato de un líder político? En este caso, es lo mismo que si mañana llegara al Congreso de la República, o hubiese llegado en su momento dado el señor Popeye al Congreso de la República después de un proceso y de haber pagado y todo lo demás, llegar al Congreso de la República tranquilamente a ser senador, sabiendo que fue uno de los ejecutores de crímenes de Luis Carlos Galán, por ejemplo, para poner un ejemplo, ¿no? Es una pregunta bien difícil, Oscar Fernando. Se lo voy a decir por qué. Porque yo vivo en el Senado lo que es esa pugna entre esa bancada de la FARC y además de Colombia Humana, concretamente de Petro, con el Centro Democrático. Usted no se imagina lo que es eso. Es decir, yo he pensado muchas veces, aquí va a haber bala, porque es que se dicen de todo se dicen, de aquí para allá y de allá para acá, secuestradores, asesinos, sicarios. Sí, esa es la polarización que conocemos, senador. Esa es la polarización de la que tanto hemos venido hablando en el programa, pero yo quería exactamente, ser solo puntual en ese tema. Yo le quiero decir, yo quiero recrear esa situación hacia adelante con esa nueva circunstancia. ¿Cómo va a ser eso? De terrible, ¿cierto? De terrible. Ahora, yo no quisiera compartir la vida democrática con asesinos. Y entonces, y con personas responsables de delitos de lesa humanidad. Ajá, exacto. Pero que a usted le dolió tanto, o nos dolió tanto a los del nuevo liberalismo con la muerte de Luis Carlos Galán, como le dolió a los conservadores la muerte de un líder que es indudable que era un líder político, de una persona de una alta trascendencia política en este país, que también tenía su gente y que también lo seguían y que también lo querían también desde sus toldas políticas. Entonces, es lo mismo. Yo mismo admiraba muchísimo al doctor Álvaro Gómez. Por supuesto. Fui compañero de él en la Asamblea Constituyente. Además, compañeros. Además, con Horacio Serpa, que también le estaban indilgando el crimen, ¿no? Sí, claro, injustamente. Yo tengo la más absoluta certeza de que Horacio Serpa es un hombre inocente, es un hombre bueno, es un hombre respetable, que no es un asesino para nada, es un demócrata y es una persona muy respetable a quien yo quiero muchísimo, entre otras cosas. Y a quien conozco, porque fuimos compañeros en el Senado desde 1986, llegamos juntos al Senado, él por el Partido Liberal y yo por el Nuevo Liberalismo. Pero mire, Oscar Fernando, yo le digo una cosa, donde nosotros pongamos la regla de que no nos sentamos en esas bancas con personas responsables de delitos de lesa humanidad, queda muy poquita gente ahí sentada. Porque es que la verdad es que desde el Estado, desde la política y desde la guerrilla, este país está lleno de asesinos y de bárbaros, que algún día tenemos que resolver. ¿De qué manera podemos entendernos y podemos encontrarnos, por ejemplo, pero eso sí, en el marco de la ley y de la Constitución, que no la hago yo, la hace la democracia y la hacen los procesos políticos. Ahí están en la Constitución y en la ley consagradas unas normas que le dan derecho a las personas a estar ahí. ¿Y qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Mire, cuando fuimos a la Constituyente, Oscar Fernando, ¿qué era lo que había ahí? Ahí estaban los que secuestraron a Álvaro Gómez, estaban 2 metros detrás de él, sentados en las bancas, los mismos que lo secuestraron a él. Y personas que habían hecho intentos de asesinato a otras personas estaban ahí. La gente que había sido protagonista de la guerra liberal conservadora estaba ahí sentada. Era
Unos, lo decía yo ayer en un foro en la Procuraduría con varios constituyentes, esas bancas olían a pólvora. Eran todas las guerras civiles, las guerras partidistas, las guerras religiosas, las guerras de género, las guerras territoriales, ahí sentadas, haciendo que, dejando a resolver por las buenas lo que no habíamos resuelto por las malas. Todos derrotados, porque esa historia de violencia fue una derrota para todos. Y entonces estábamos ahí a ver si en la palabra podíamos construir una opción de vida en un estado en el que cupiéramos todos sin matarnos. Entonces, repito, si no existieran esos escenarios, aquí no habría esperanza, porque entonces tendríamos que volvernos todos a los campos de batalla a seguir esta matanza tan brutal. Esa es la respuesta. Es una respuesta bien difícil. Y yo le agradezco la pregunta, y es una pregunta que nos tenemos que hacer todos los colombianos. Y mi respuesta es la que te acabo de dar. Si no hay un espacio en el que nosotros podamos reivindicar el derecho de la humanidad a convivir siendo diferente y a entenderse para superar el odio desde la palabra, desde la inteligencia, desde la razón, aquí no hay futuro y no hay esperanza de paz. Esa es una manera más condescendiente de aceptar la democracia, de aceptar la paz y de sentarnos todos para decir, como dijo en un momento dado, y lo recordaba hace un rato, pero es muy dado al momento, venga esa mano país, a ver si al fin podemos sacar adelante a una nación que ha sido caracterizada por la violencia, por los problemas, por el narcotráfico, por las guerrillas y por tantas cosas que ha sido golpeado este país, que finalmente uno termina preocupado pensando que la gente ya convive y le gusta estar al lado de la violencia, ¿no? Y hoy en día tenemos que empezar a concientizarnos de que ni la polarización, ni el perdón, ni ningún tipo de cosas y el respeto a los conceptos, sobre todo, que es el que tanto se ha perdido, el respeto a la opinión, el respeto a la autoridad, tantas cosas que se han venido perdiendo en este país, es lo que nos ha llevado precisamente a todos estos conflictos y a todo este tipo de problemas, el problema de la desigualdad y tantas cosas más que pasan en Colombia. El tiempo se me acaba, hablamos muy agradable con el senador Iván Marulanda, hemos recordado muchas cosas de la historia del nuevo liberalismo, tanto que nos emociona esto de aquellos 80s y todo este proceso político tan interesante que fue para este país. Y hablamos de lo que pasa hoy en día en Colombia con la aspiración del senador Iván Marulanda, que nos acompañó hoy en Sala de Prensa. Senador, es usted muy amable. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy y a recordar a Luis Carlos de hablar del tema actual del país y de que ojalá ese pacificador le llegue a este país para que calme un poquito esta polarización que nos tiene tan jodidos. Oscar Fernando, muchas gracias por esta invitación. Gracias a la Sala de Prensa, a toda la audiencia. Gracias. Y gracias por recordarme o por recordar en esta conversación a Luis Carlos Galán, que es inspiración, sí, y que es grandeza en Colombia. Muchas gracias. Un abrazo y muchas gracias por esta conversación tan interesante. Muy amable. A usted, senador Iván Marulanda, nos acompañaba hoy, hablando de todos estos temas tan interesantes, el senador Iván Marulanda en Sala de Prensa. Nuestros oyentes y lectores, muchísimas gracias y nos veremos en una próxima oportunidad. Hasta luego. Sala de Prensa, el programa periodístico que pone en contexto los temas más importantes de la región. Sala de Prensa, actualidad, política, opinión. Sala de Prensa, por todas nuestras redes sociales, YouTube, Instagram, Facebook y nuestra página web. Sala de Prensa con Oscar Fernando Cortés.